Buenos días, mi nombre es Verónica Hurtado Salazar, soy residente de pediatría de primer año de la Universidad del Valle y el día de hoy hablaremos sobre las crisis hipertensivas. Dentro de la tabla de contenido que vamos a abordar tenemos lo que es la introducción, su epidemiología, definiciones, factores de riesgo, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, su evaluación diagnóstica, tratamiento y conclusiones. En cuanto a la introducción, nosotros tenemos que la hipertensión arterial no es exclusiva de los adultos, también se presenta en la edad pediátrica. En los últimos años se ha encontrado un aumento de la incidencia de la hipertensión arterial primaria, está en relación con también el incremento de la obesidad infantil, lo cual predispone a mayor posibilidad de enfermedades cardiovasculares, de enfermedad renal y también de mortalidad. En cuanto a la epidemiología, nosotros tenemos que la prevalencia de la presión arterial elevada en los niños es de aproximadamente del 13 al 18% y ya de hipertensión entre el 2 y el 5%. Tenemos que se ha visto que es mayor en los niños de un 15 a un 19% en comparación al sexo femenino de un 7 al 12%. En cuanto a las emergencias hipertensivas, se habla de que son raras y ocurren aproximadamente 2 de cada 10.000 visitas a urgencias. Y también tenemos que la prevalencia de la hipertensión arterial, como ya mencionamos, está relacionada con el incremento del IMC, en donde en pacientes con peso normal hay una prevalencia del 1.9% frente a los pacientes obesos de un 15.27%. Además, pues tenemos que la etiología va a cambiar dependiendo pues de la edad del paciente, del grupo etario, siendo en el nacimiento al primer año principalmente una etiología secundaria en el 99% de los casos. Ya en los niños entre el año y los 12 años sigue siendo mayor la secundaria de un 70-85% de los casos. Sin embargo, también ya vemos esas etiologías primarias de un 15 a un 30%. Ya más grandes de esta edad, mayores de 12 años, pues ya vemos que principalmente va a ser por etiología primaria de un 85 al 95% de los casos y ya en menor proporción la secundaria. Tenemos que en este estudio descriptivo transversal que se realizó en la ciudad de Cali, este fue publicado en 2012, en donde se hizo una evaluación pues en 14 colegios con una población de 2.807 niños, en donde se encontró que el 3.8% presentaban pues una prehipertensión y un 3.2% una hipertensión, y esto pues de acuerdo a la edad, al género y a la talla. En cuanto a la prevalencia como tal de las crisis hipertensivas, pues nosotros tenemos que es difícil de estimar debido pues que vamos a encontrar que es difícil establecer una definición uniforme a diferencia pues de los adultos de una cifra pues tensional exacta. Sin embargo, se ve que hasta en el 61% de los pacientes se pueden presentar con emergencias hipertensivas. Antes del año, entre el 12 al 14%, ya en pacientes escolares es donde se encuentra este mayor porcentaje, ¿sí? Y en pacientes ya mayores de 13 años en un 44%. En cuanto a las definiciones, nosotros vamos a definir la hipertensión arterial basándonos pues en la Academia Americana de Pediatría, la cual actualizó sus directrices publicadas en el año 2004. En comparación a las mismas, se habla pues que por ejemplo en este entonces se incluían los niños obesos y con sobrepeso, lo cual pues también cambió en las del 2017 y demás. Y además pues se cambió lo que era la presión arterial elevada y la prehipertensión, se cambió este término. Bueno, aquí tenemos que como tal la hipertensión se define como una lectura elevada de la tensión arterial sistólica y o diastólica mayor al percentil 95 tomada en 3 ocasiones y esta pues relacionada con la edad, el sexo y la talla del paciente. Tenemos que se puede clasificar según la etiología en primaria, ¿sí? o secundaria. Las primarias pues no se identifica una causa subyacente a diferencia de la secundaria en donde se establece una enfermedad orgánica. Otras definiciones tenemos la hipertensión de bata blanca, que también pues la vemos muy frecuente en la población pediátrica, en donde vamos a encontrar una tensión arterial elevada durante esas visitas a los centros de salud, y esta inclusive pues, se puede encontrar entre un 32 a 46% de los casos, y la hipertensión enmascarada, que es más frecuente
en la población adulta, que por el contrario tenemos que la visita médica va a estar normal esta atención, pero de forma ambulatoria va a estar elevada, es más frecuente en pacientes obesos y con enfermedad renal y pues con ellos es necesario hacer el diagnóstico con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Aquí tenemos pues las tablas, las definiciones según la Academia Americana de Pediatría, en donde pues podemos observar que nosotros definimos que una presión arterial está normal dependiendo pues de la edad, el sexo y la talla del paciente, con un percentil menor a 90, ¿sí? Otra pues antes de seguir pues que es importante ver que por ejemplo aquí se dividen los pacientes menores de 13 años y los mayores de 13 años y los menores de 13 años hasta el año de edad. Continuando, pues nosotros hablamos de una presión arterial elevada cuando está mayor al percentil 90, pero menor al percentil 95. Una hipertensión estadio 1 entre el percentil 95 y el percentil 95 más 12 y un estadio 2 mayor al percentil 95 más 12. Ya en los pacientes mayores de 13 años, pues ya está relacionado pues también cómo se clasifican los adultos. Entonces normal menor a 120-80, elevada entre 120-80 a 129-80, estadio 1 de 130-80 a 139-89 y el estadio 2 mayor a 140-90. Tenemos que también en esta actualización de 2017 se publicó también una tabla simplificada para la detección inicial de la presión arterial y esta está basada pues en el percentil 90 de la presión arterial para la edad y el sexo de los niños en el percentil 5 de estatura. Tenemos que dar valores en la tabla con un valor predictivo negativo mayor al 99%. Esta es una herramienta de detección rápida, no debe utilizarse para el diagnóstico de la tensión arterial, sin embargo nos puede dar como una guía para ver qué pacientes requieren una evaluación adicional. Esta pues por ejemplo en el servicio de urgencias tiene una gran utilidad debido a que esto ya nos empieza a guiar qué pacientes sí pueden tener esta tensión arterial elevada. Aquí pues el ejemplo de lo que son las tablas, entonces vemos que se encuentra lo que es la edad, cómo está dependiendo si es sistólica, ¿cierto? Si es diastólica y dependiendo pues de cómo está la talla de ese paciente. Aquí encontramos los percentiles, pero también encontramos los centímetros y aquí está percentil 50, 90, 95, 95 más 12, en donde pues ya dependiendo de cada caso se individualiza y se ubica pues en las tablas. Como vemos, aquí en estas definiciones solo se incluyen hasta el año de edad, pero tenemos ese grupo menor de un año por fuera, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en el caso de los recién nacidos, que también pues, la hipertensión neonatal se va a definir como esa presión arterial sistólica de al menos el percentil 95 para la edad gestacional, el peso al nacer y el sexo en 3 ocasiones distintas. Y la presión anormalmente elevada, especialmente grave, va a ser mayor al percentil 99. Entonces aquí miremos que nosotros dice la edad gestacional y solo está el percentil 90, 95 y 99. En este grupo del mes al año se siguen utilizando unas curvas de presión arterial publicadas en 1987, donde también se basa dependiendo del sexo. Y aquí tenemos los meses y los percentiles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un niño de 6 meses, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, una presión arterial sistólica 95, entonces estaría pues en el percentil 75, ¿sí? Y así sucesivamente también con la diastólica, en donde uno puede valorar a estos pacientes. Bueno, para nosotros también hacer un diagnóstico de hipertensión arterial es necesario que estas tomas se tomen, valga la redundancia, de manera adecuada, donde lo ideal es que el paciente se encuentre en reposo 5 minutos antes de tomarla, que no haya ingerido alimentos 30 minutos previos, que debe estar sentado con la espalda apoyada y los pies también, que se debe realizar en el miembro superior derecho, en la fosa antecubital también a nivel del corazón y con apoyo del miembro superior. En cuanto
A las mediciones, pues también tenemos que el ancho del brazalete debe ocupar el 40% de la circunferencia del brazo y la longitud entre el 80 y el 100% del mismo. Se debe colocar en el punto medio entre lo que es el acromion y el olecranon, y la relación entre ancho y la longitud debe ser de 1 a 2. Aquí abajito pues podemos ver una tablita que nos puede guiar. Esta pues es del Pediatrics. En cuanto a qué brazalete es el más adecuado para los niños. Dentro de otras cuestiones pues de la técnica, tenemos que lo ideal es que sea auscultatorio, aunque también puede ser por medio pues del oscilómetro pues automático. Sin embargo, pues se habla que si de forma pues en el monitor sale alterado, es mejor comprobarla de forma auscultatoria. El fonendo pues se coloca sobre la arteria braquial en la fosa antecubital, con el extremo inferior del manguito que debe estar 2 a 3 centímetros por encima de la fosa antecubital, y cuando se infla debe estar a 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del punto en el que desaparece el punto radial, y que el manguito también debe desinflarse a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Ya hablando como tal de lo que es la crisis hipertensiva, nosotros tenemos que se define como una elevación severa, súbita y abrupta de lo que es la presión basal, con un riesgo potencial a causar daño rápido a órgano blanco que comprometa la vida. A menudo se ve pues que este va a estar superando los límites conocidos para la hipertensión del estadio 2. Tenemos que la crisis hipertensiva la podemos dividir entre lo que es la emergencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva, que lo que principalmente diferencia a las dos es ese compromiso y daño al órgano blanco. Para las crisis hipertensivas, pues también hay factores de riesgo. Tenemos los no modificables, como una predisposición genética, la prematurez, antecedentes familiares, y los modificables, tales como la obesidad, la alta ingesta de sal, baja ingesta de potasio y enfermedad renal crónica. Bueno, entonces en cuanto a etiología, como hemos nombrado, principalmente hay que dividirla pues si es una hipertensión primaria o secundaria. Es súper importante identificar la causa, porque con esto nos va a guiar sobre los objetivos de gestión y tratamiento. En cuanto a la hipertensión primaria, pues no se establece ninguna fuente. Es más frecuente en lo que son adolescentes que tengan antecedentes familiares también de hipertensión arterial y que tengan un IMC elevado. En el caso de la hipertensión secundaria, pues esta puede deberse a una fuente establecida que puede ser intrínseca o extrínseca. Tenemos que, por ejemplo, en los niños menores de 6 años, las causas más comunes son lo que es la coartación de la aorta y los trastornos renales. Y, por ejemplo, los recién nacidos a menudo pues se ven afectados por trombosis o estenosis de la arteria renal, malformaciones renales congénitas y coartación de la aorta. Para los niños ya mayores de 6 años de edad, las causas más comunes es enfermedad del parénquima renal y también la estenosis de la arteria renal. Continuando pues con la etiología, ya vimos pues que lo principal es de origen renal, ya sea en el parénquima o renovascular. Dentro de estas pues se encuentran las glomerulonefritis, la nefropatía por reflujo, la uropatía obstructiva, las enfermedades renales poliquísticas, microangiopatía trombótica, nefritis lúpica, estenosis de arterias renales, falla renal aguda, también terminal, o también el trasplante renal. En cuanto a las cardiovasculares, pues de la principal, lo que es la coartación aórtica torácica abdominal, las vasculitis sistémicas y la fístula arteriovenosa. En cuanto a malignidad, se encuentra lo que es el feocromocitoma, el tumor de Wilms, neuroblastoma, también los trasplantes de médula ósea. En cuanto a las endocrinas, síndrome de Cushing, tirotoxicosis, hiperplasia suprarrenal congénita, lo que es también diabetes mellitus. En las neurológicas, el síndrome de Guillain-Barré, aumento de la presión intracraneal que puede estar relacionado con un pseudotumor cerebri. Y en las inmunológicas también lo que es el lupus eritematoso sistémico, la arteritis de Takayasu y la poliarteritis nodosa. También puede estar relacionada con medicamentos o toxinas. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que ya tengan el antecedente de hipertensión, se encuentra la falta de adherencia a los medicamentos, la retirada rápida de los antihipertensivos, o ya otras causas como el consumo de drogas ilícitas, tales como cocaína, anfetaminas, el consumo pues también de medicamentos no prescritos para
resfriados como la pseudoefedrina, también AINES, esteroides, inhibidores de la calcineurina y la eritropoyetina. En la hipertensión monogénica tenemos síndromes de Liddle, de Gordon, exceso de mineralocorticoides o el aldosteronismo tipo 1. Y también psicológicas, pues puede estar lo que es el estrés y la ansiedad. Dentro de la fisiopatía tenemos que van a haber factores físicos, medioambientales, genéticos y hormonales en el origen de la hipertensión arterial. Entonces, dentro de lo que más influye, entonces tenemos, por ejemplo, lo que es el exceso de ingesta de sodio, que está relacionado con un aumento del volumen fluido y a su vez con un aumento de la precarga, ¿sí? También tenemos el número de nefronas reducido. Entonces, por ejemplo, este se puede presentar en pacientes que tengan malformaciones renales o en los prematuros, donde de por sí pues tienen un número de nefronas menor y pues que tienen mayor riesgo de hipertensión arterial porque hay disminución de esa superficie de filtración que me puede causar retención de sodio a nivel renal y también mayor carga de volumen, ¿sí? Todo esto pues me va a generar aumento de la precarga que recordando pues que el gasto cardíaco es igual a la precarga por la contractilidad sobre la poscarga y el gasto cardíaco es directamente proporcional a la presión arterial porque esta es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica, pues me genera un aumento de la presión arterial. Dentro de otros factores tenemos, por ejemplo, factores derivados del endotelio, ¿sí? En donde me puede generar una hipertrofia estructural del mismo, o incluso pues la obesidad, en donde me genera la resistencia a la insulina, que también me actúa como un factor de crecimiento que me genera una hipertrofia estructural, lo cual me lleva pues a un aumento de la resistencia periférica y con esto aumento pues de la presión arterial. Otras causas pues alteraciones tisulares, lo mismo que me genera una alteración de la membrana celular y con hipertrofia estructural, aumento de la resistencia periférica y hipertensión arterial. Otras causas, por ejemplo, el estrés, que está relacionado también con la actividad nerviosa simpática, lo cual me aumenta la contractilidad y con esto el gasto cardíaco y la presión arterial, y que además está relacionado con el exceso de renina-angiotensina, que me genera una constricción funcional, que a su vez genera una resistencia periférica, un aumento de la misma y con ello hipertensión arterial. Recordar pues todo lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde nosotros tenemos que cuando hay una hipoperfusión renal, ¿sí? O cuando se disminuye el flujo renal o la presión a nivel del riñón, pues se va a liberar a nivel del aparato justaglomerular la renina, pues que es esa enzima que me va a catalizar el angiotensinógeno producido por el hígado en angiotensina 1. ¿Sí? Este pues a nivel del endotelio vascular, a nivel tanto del pulmón también renal, es a través del ECA, pues de la enzima convertidora de angiotensina lo convierte en angiotensinógeno 2, el cual es muy importante porque uno pues me puede generar en esa vasoconstricción arteriolar, también me genera que actúa como un estimulante de la secreción de la aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal, lo cual me lleva a que pues se tenga una reabsorción principalmente de sodio y secreción de potasio y pues también la reabsorción de agua y cloro. También tenemos que estar relacionado con aumentar la actividad simpática, que también a nivel de la hipófisis en el lóbulo posterior activa la secreción de la hormona antidiurética, que también pues me va a actuar a nivel del túbulo colector, que hace que se reabsorba hacia el intersticio agua, ¿sí? Todo esto pues que me va a generar pues la retención de agua y sal, aumento del volumen circulatorio y se aumenta el aparato, pues la perfusión del aparato yuxtaglomerular para que ya se inhiba este ciclo. Eso es lo que normalmente sucede. ¿Qué pasa? Cuando se produce pues la hipertensión, ya vimos, ahora qué pasa para que se genere este aumento de la severidad de la hipertensión arterial, pues que se va a tener un estímulo inicial que genera pues esta elevación de la tensión arterial, se da esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también un estrés oxidativo y disfunción endotelial. Esto me va a generar una fragmentación de las proteínas y formación de no antígenos que me van a activar las células T y estas van a entrar al riñón y la vasculatura promoviendo pues mediadores inflamatorios, liberación de citoquinas que me llevan a mayor constricción, retención de agua y sodio, aumentando pues la severidad de la presión de la hipertensión arterial.
Aquí tenemos que además cuando esto se va perpetuando, pues se incrementa el factor nuclear kappa beta e incrementa las citoquinas e interleuquinas, lo que incrementa ese daño vascular y necrosis fibrinoide a nivel endotelial. Además, si se aumentan las catecolaminas, pues aumenta esa respuesta de vasoconstricción y aumento pues de la resistencia vascular periférica. Si hay mayor estrés oxidativo, esto pues también se correlaciona a lesiones a nivel del vaso sanguíneo, aumento de la permeabilidad vascular, migración de células y aumento del daño endotelial, contribuyendo a lo que es la crisis hipertensiva. ¿Cuándo se produce pues el daño a órgano blanco? Nosotros tenemos que si se mantiene un estado de vasoconstricción secundario a la crisis, empieza a aumentar esa natriuresis, o sea pues que hay una pérdida de volumen y el cuerpo lo va a censar como que hay una disminución del volumen circulante efectivo, en donde se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual ya estaba previamente activado, pero pues lleva a un aumento mayor de la tensión arterial, generando un círculo vicioso que genera un aumento de la vasoconstricción, del estrés oxidativo, del grado de inflamación, lo cual va a generar efectos tóxicos en la pared vascular y pues mayor daño endotelial, generando pues esa isquemia tisular y pues ya viene lo que es el daño al órgano blanco. Dentro de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar varios espectros que pueden ir desde síntomas leves como cefalea, náuseas, vómitos, visión borrosa y crisis de ansiedad. Estas más que todo relacionadas cuando son urgencias hipertensivas, hasta síntomas que amenazan la vida, como por ejemplo convulsiones, alteración del estado de conciencia. Se pueden generar encefalopatía hipertensiva, infarto cerebral, hemorragia retiniana bilateral, papiledema, parálisis del nervio facial, lesión renal aguda, insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, pues que estos ya se hablan de un compromiso a un órgano blanco, o sea, de una emergencia, y pues como podemos ver, las manifestaciones clínicas neurológicas son las más frecuentes. Vamos a ir hablando pues de los síntomas que se pueden presentar dependiendo del órgano blanco comprometido. Entonces tenemos la encefalopatía hipertensiva y es que una complicación neurológica grave de las crisis hipertensivas en los niños es el síndrome de encefalopatía reversible posterior, que es PRES. Este pues principalmente implica daños a la materia blanca occipitoparietal y puede también propagarse a ganglios basales, el cerebelo y el tronco cerebral. Puede tener una amplia variedad de presentaciones que pues van desde síntomas menores como cefalea, náuseas, hasta síntomas pues más graves como alteración del estado de conciencia, convulsiones, déficit neurológico focal o incluso ceguera. Tenemos que aquí pues lo que pasa es que la hipertensión, ¿sí? Que reemplaza la capacidad de autorregulación del cerebro, inflamación y edema mediados por endotoxinas. Y tenemos pues que en la mayoría de los casos de PRES en niños pues la etiología principalmente secundaria. Sin embargo, pues van a haber factores de riesgo, sobre todo, por ejemplo, pacientes en quimioterapia, proceso trasplante, enfermedades autoinmunes, inmunosuprimidos, enfermedad renal, pues tienen mayor factor de riesgo. Tenemos que dentro de las neuroimagen podemos encontrar edema vasogénico biemisférico, como su nombre lo dice, puede ser reversible, sin embargo, sí pueden quedar secuelas neurológicas. Otra presentación tenemos la encefalopatía cerebelar inducida por hipertensión e hidrocefalia. Esta consiste pues en una herniación tonsilar cerebelar que incluso requiere ventriculostomía. En las imágenes son compatibles con una masa intracerebral, pero la diferencia es que a medida que se mejora la presión arterial también mejoran pues la presencia de estas imágenes. Dentro de los diagnósticos diferenciales para lo que es la encefalopatía hipertensiva está la hemorragia intracraneal, lo que es la trombosis cerebral, el infarto, la uremia, tumores, encefalitis, pseudotumor cerebri y la ansiedad también en estados de histeria. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares, pues tenemos que aquí se tiene una falla de la bomba
y pues que se puede causar una remodelación cardiovascular en forma de hipertrofia ventricular izquierda, que en consecuencia puede conducir a esa insuficiencia cardíaca congestiva que se manifiesta con signos y síntomas como disnea, molestias en el pecho, ritmo de galope a la auscultación. Tenemos que además hay varios estudios que han demostrado que entre el 13 y el 16% de los pacientes con emergencia hipertensiva tienen esta hipertrofia del ventrículo izquierdo. Además, cabe destacar que, por ejemplo, en varios informes se ha demostrado que en bebés y en recién nacidos puede presentarse paradójicamente con hipotensión y shock cardiogénico. En cuanto a las manifestaciones visuales, tenemos que el 27% de los niños tienen retinopatía y el 9% síntomas visuales, y que un 36% de estos niños van a tener papiledema. Dentro de otros hallazgos que se pueden encontrar están los infartos retinianos, las hemorragias, el edema del disco óptico, ceguera cortical, la neuropatía isquémica óptica y trastornos visuales como diplopía, papiledema por aumento pues de esta presión intracraneana. Ojo pues que también estos cambios visuales se pueden asociar a encefalopatía hipertensiva y PRES. En cuanto a las manifestaciones renales, tenemos que se puede manifestar como hematuria, dolor del flanco y oliguria. Podemos tener algo que es el síndrome de hipertensión hiponatrémica, en donde este se presenta en pacientes con estenosis unilateral de la arteria renal, en donde se genera una hiperfiltración, diuresis y natriuresis en el riñón contralateral, y que además se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde se manifiesta con poliuria, polidepsia y dolores de cabeza, así como otros síntomas neurológicos, y también pues otras alteraciones como lo que es la hiponatremia, la hipocalemia, la alcalosis hipoclorémica y la proteinuria en rangos nefróticos. En neonatos y en lactantes pues es un poco más inespecífico, sin embargo se puede encontrar lo que es la irritabilidad, problemas en la alimentación, taquipnea, letargia, cianosis, apnea, convulsiones, también lo que es falla cardíaca congestiva y también la falla en el medro. Hay ciertas clínicas que nos puede guiar a ciertas etiologías, entonces por ejemplo lo que son las palpitaciones, la sudoración y el enrojecimiento puede asociarse a un tumor productor de catecolaminas. En el hipertiroidismo podemos encontrar el esoftalmos, la taquicardia, la diarrea y la pérdida de peso. Masa abdominal palpable, lo que es el neuroblastoma, el tumor de Wins, la enfermedad renal poliquística, la displasia renal multiquística y la neuropatía obstructiva. El soplo abdominal pues en la estenosis de arterias renales, sobrecarga hídrica en la falla renal, en la glomerulitis aguda y pues también en la insuficiencia cardíaca, y pues ya el síndrome de Cushing, que se ve mucho pues las facies, la cara de luna llena, también se puede ver esa obesidad truncal, estrías y el hirsutismo. En cuanto a la coartación de la aorta, podemos encontrar pulsos periféricos débiles, disminución de la tensión arterial sistólica en miembros inferiores. Entonces recordemos que esta es de esas cardiopatías que lo podemos diagnosticar solo con clínica, ¿sí? Incluso pues con las manos, con los dedos, al verificar bien cómo están esos pulsos del paciente. Y bueno, en lesiones cerebrales y trauma, pues bradicardia, respiración irregular y la apnea. En cuanto a la evaluación diagnóstica, entonces primero vamos a definir cuándo es una hipertensión severa, si se trata de una urgencia o una emergencia, qué laboratorios vamos a realizar y determinar la causa secundaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipertensión severa, tenemos que los valores que definen las mismas no son absolutos y varían en la literatura. Sin embargo, se han encontrado, por ejemplo, las definiciones de una presión arterial sistólica o diastólica mayor a 30 milímetros de mercurio por encima del percentil 95, o una presión arterial con un valor superior al 20% del límite para lo que es el estadio 2. Tenemos que, aunque los niños y adolescentes pueden volverse sintomáticos por la hipertensión arterial en menores grados de elevación, en general, los pacientes que presentan una hipertensión aguda grave tendrán una elevación de la presión arterial muy por encima del umbral del estadio 2. ¿Sí? Por lo tanto, se habla que esta se puede sospechar en cualquier paciente con una presión arterial en el límite del estadio 2 o que lo exceda. Tenemos aquí pues lo que hablamos de las guías. Entonces, por ejemplo, la AAP
mayor a 100, al percentil 95, ¿sí? Mayor de 30 milímetros de mercurio por encima del percentil 95, en mayores de 13 años, mayor a 120/80. Aparte, pues en la evaluación diagnóstica, pues ya sabemos que es importante diferenciar entre una urgencia y emergencia, ¿sí? Si hay signos y síntomas que nos sugieran daño a órgano blanco, porque de esto va a depender pues el manejo, esto debe ser realizado en pocos minutos, es una historia corta pues si es posible, hacer un examen físico que logre evaluar pues la causa evidente para clínicos y evaluación radiológica. Y pues todo esto sin dejar de dar tratamiento inicial en los casos de emergencia hipertensiva. En la anamnesis pues es importante una historia clínica y pues también un examen físico adecuados pues para identificar las causas subyacentes de la crisis hipertensiva. Tenemos que, como tal, esta historia clínica debe incluir un relato detallado de todos los síntomas, de todos los antecedentes médicos y antecedentes perinatales, nutricionales, psicosociales, familiares y de medicamentos. Y también se debe interrogar, por ejemplo, en el caso de las adolescentes, sobre el uso de anticonceptivos, esteroides anabólicos o medicamentos también recreativos. En cuanto al examen físico, nosotros tenemos pues que las mediciones de presión arterial se realizan manualmente o por medios automáticos. Sin embargo, pues como ya lo habíamos nombrado, la confirmación de valores anormales debe ser con auscultación. En cuanto a la evaluación inicial, pues debe centrarse en a ver si hay compromiso de órganos. Entonces se lo puede comenzar de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, evaluando el sistema cardiovascular para detectar la presencia del latido del ápice desplazado, galopes, soplos y sonidos cardíacos adicionales como S3 y S4 o para crepitantes pulmonares. También en cuanto a la evaluación abdominal es importante ver, por ejemplo, la auscultación, cualquier ruido, ¿sí? Que puede ser indicativo de anomalías vasculares renales, esos soplos abdominales, y también, por ejemplo, signos de hepatomegalia congestiva. En cuanto a la evaluación neurológica, pues esta debe abarcar todo lo que, cómo está el estado mental, si está alerta, si no, cómo están los reflejos, cómo está la visión, el tono y también trastornos sensoriales o motores. Y siempre pues recomendarse la oftalmoscopia para buscar estrechamiento de vasos de la retina y pues también el papiledema. En cuanto a los laboratorios, pues nosotros tenemos que posteriormente, después de hacer una evaluación clínica exhaustiva, se deben realizar pues laboratorios básicos donde se incluye pues el recuento sanguíneo completo, química sérica y análisis de orina. Posterior a esto pues ya va a ir enfocado dependiendo del compromiso de órgano que nosotros pensemos. Entonces, por ejemplo, para el examen cardíaco, lo que es el electrocardiograma, el ecocardiograma, la radiografía de tórax. También, por ejemplo, para evaluar causas renales y suprarrenales, en donde se incluyen incluso niveles séricos de cortisol, renina y aldosterona, así como niveles de catecolaminas en orina. Imágenes renales, ¿sí? Por angiografía, por tomografía computarizada o por resonancia magnética, que nos pueden ayudar, por ejemplo, para la evaluación de estenosis de la arteria renal. Y, por ejemplo, si nosotros creemos pues que el compromiso del cerebro, lo que es una tomografía o una resonancia magnética. Tenemos que en el caso pues de la ecografía renal, la AAP del 2017 indica que puede ser utilizada en niños menores de 6 años con presión arterial elevada o para esos pacientes que tengan disfunción renal, ¿sí? Que estén en diálisis o pues que tenga alguna alteración. Además tenemos que, por ejemplo, si al examen físico nosotros encontramos alguna masa abdominal, se pueden solicitar pues también ecografías o tomografía de abdomen. En cuanto al tratamiento, bueno, entonces nosotros tenemos que el objetivo del manejo es prevenir o tratar las complicaciones y para eso pues se necesita una intervención inmediata, efectiva y segura. Lo ideal pues que por ejemplo estos pacientes con emergencia hipertensiva sean manejados en UCI, ¿sí? Para que tengan un monitoreo tanto intraarterial, ¿sí? Un monitoreo invasivo de la presión arterial, también monitoreo continuo neurológico, cardíaco y renal.
incluso pues también para que se realice un adecuado manejo de soporte para posibles complicaciones como convulsiones o si requiere inotrópicos y siempre pues el acceso intravenoso pues para la aplicación de fármacos antihipertensivos. Tenemos que en cuanto a la vía de administración va a diferir dependiendo de qué clase de crisis hipertensiva estemos. Entonces tenemos la emergencia hipertensiva en donde está indicado pues el uso de medicamentos endovenosos en infusión continua para reducir inmediatamente la presión arterial y con ello el daño orgánico. Y en el caso de urgencia hipertensiva oral, ¿sí? Medicamentos orales al menos pues que no haya tolerancia a la vía oral y si requiera manejo intravenoso. ¿Cuáles van a ser las metas del descenso? Pues para esto debe ser con seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos es evitar una hipoperfusión de los órganos vitales, sobre todo en esos pacientes con hipertensión de larga data, porque ellos como sea ya tienen instaurada una compensación autorregulatoria y no se debe reducir excesivamente rápido. ¿Por qué? Porque nos podemos generar una hipoperfusión cerebral, convulsiones, pérdida de conciencia, pérdida visual, hipoperfusión renal y falla renal aguda. Entonces, ¿cuáles son estas metas? Pues hay unas recomendaciones prácticas que se habla por fases. Entonces, una primera fase, el que nos habla de no reducir más del 25% de la reducción planteada en las primeras 6 a 8 horas. Y tenemos que esta se llama pues como el principio de los cuartos, ¿sí? Un cuarto de lo planteado en un cuarto del día. Y ya en una segunda fase, pues que ya es una reducción gradual en las siguientes 24 a 48 horas hasta llegar a un percentil 95. Entonces nosotros tenemos que ya como tal el objetivo final es llegar a un percentil menor a 90 o pues en los niños mayores de 13 años menor a 130-80. Sin embargo, como aquí se habla, debe ser gradual. Entonces vuelvo a hacer énfasis en las primeras 6 a 8 horas, el 25% de esa tensión arterial que quiero disminuir, o sea, en las primeras 24 o 48 horas, o sea, hasta el percentil 95. Tenemos que ya pues en cuanto a la urgencia hipertensiva se pretende pues que el descenso de la presión arterial sea gradualmente, incluso a lo largo de varios días, con el objetivo final de tener una presión arterial por debajo del percentil 90. Tenemos que en cuanto al manejo farmacológico no hay consenso sobre el medicamento de terapia de primera línea a usar. La selección se va a basar pues en su inicio de acción rápido, de seguridad, su uso fácil y el protocolo de cada institución. Y tenemos que además, si la causa de hipertensión es conocida, pues también hacer un manejo específico. Tenemos que también los medicamentos varían dependiendo de si se trata de una urgencia o una emergencia hipertensiva. En cuanto al tratamiento de la emergencia hipertensiva, dentro de los grupos más utilizados están los vasodilatadores, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. Tenemos dentro de los vasodilatadores el nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador tanto arterial y venoso, entonces me va a reducir la precarga y la poscarga, es muy útil en insuficiencia cardíaca congestiva, tiene un rápido inicio de acción, 1 a 2 minutos, con una vida media menor a los 10 minutos. Bueno, en cuanto a que tiene una fácil titulación, ¿sí? Se habla pues de que no debe ser utilizado más de 48 horas debido a que se ha relacionado con taquifilaxia y toxicidad por cianuro y tiosinato, además de reacciones adversas como la presencia de metahemoglobinemia y no está indicada pues ni en embarazo ni en coartación de la aorta. Sin embargo, pues vuelvo y repito, pues es ampliamente utilizado, sobre todo por su fácil titulación y pues que como tiene también una vida plasmática corta, al retirarlo, pues retira pues los efectos que pueda tener. En cuanto a los beta bloqueadores, tenemos el labetalol, que este reduce la resistencia vascular periférica, también tiene un efecto cronotrópico negativo. Tener en cuenta este último aspecto debido a que por esto tiene contraindicaciones tal como el asma, la hipercalemia y la insuficiencia cardíaca congestiva.
El inicio es rápido, de 2 a 5 minutos, sin embargo tiene una vida media de 2 a 12 horas. Tiene un metabolismo hepático, es seguro en disfunción renal y también puede ser útil en feocromocitomas, enfermedad renal crónica y coartación de la aorta, además que puede ser utilizado en lactantes y niños pequeños. En cuanto a otro beta bloqueador, tenemos el esmolol, que es cardioselectivo. Este es ideal en pacientes críticos que tengan una insuficiencia multiorgánica. Eh, Tiene dentro de las reacciones adversas la principal la bradicardia, pero también se encuentra lo que es la hipotensión y también está contraindicado en asma y falla cardíaca. En cuanto al nicardipino, pues este ya es un calcio antagonista dihidropiridínico, o sea, no es inotrópico negativo, por lo tanto, sí se puede utilizar en broncoespasmo. También está indicado en falla hepática o renal. Está relacionado con la disminución de la resistencia vascular periférica. Este se considera una de las primeras opciones para lo que son los recién nacidos. Y dentro de las reacciones adversas se encuentra la hipotensión, la taquicardia, la cefalea, la hipersensibilidad y la tromboflebitis. Entonces, por ejemplo, en cuanto a este último punto, se habla pues que se prefiere que sea a través de un acceso central debido pues al riesgo de la tromboflebitis. En cuanto al enalaprilat, este es el único IECA intravenoso en donde pues está indicado en esas hipertensiones por renina elevada, hipertensión renovascular o renoparenquimatosa. Dentro de las reacciones adversas pues se encuentra la hipercalemia, la lesión renal aguda y la hipotensión. Y hay que tener pues cuidado en los niños que tengan estenosis de arteria renal bilateral o estenosis de un riñón único, y también pues por ejemplo cuando haya depresión de volumen y en neonatos y lactantes pequeños, debido a que fisiológicamente ellos pues tienen esa renina elevada, lo cual puede generar hipotensión. Tenemos la furosemida, pues que este es un diurético de asa efectivo en niños con hipertensión dependiente de volumen. Dentro de las reacciones adversas pues está la hipocalemia y la depresión de volumen, y este pues por ejemplo puede estar utilizado en niños con lesión renal aguda, oligúrica, glomerulonefritis, falla cardíaca congestiva, en donde pues ellos lo que hacen es iniciar esa diuresis y natriuresis y con eso disminuye la presión arterial. Aquí tenemos un algoritmo que nos indica pues cómo vamos a abordar a estos pacientes. Entonces, de todas maneras, recordemos siempre cuando llega a ser ese triángulo de aproximación pediátrica, el ABCDE, en donde se deben mantener esas vías respiratorias y la circulación. Hay que despejar la vía aérea, si es necesario pues realizar intubación. Y pues también recordar que la ketamina debe evitarse para la secuencia de intubación rápida, ya que puede aumentar la presión arterial. También importante pues los accesos venosos 2 y la toma de paraclínicos, y también se indica tomar la presión arterial cada 1 a 2 minutos. Si hay deterioro, compromiso neurológico, ¿sí? Si un paciente está convulsionando, pues indicado lo que son las benzodiazepinas y la toma de una neuroimagen. Ya el manejo como tal de la hipertensión, pues ya sabemos, dentro de lo más utilizado está el betalol, nitroprusiato de sodio y nicardipino. Sin embargo, en nuestro medio el nicardipino pues no se consigue, entonces tenemos lo que es el nitroprusiato de sodio y el betalol, y nosotros revaloramos cómo va esta presión a los 30 minutos de tratamiento para ver si escalamos las infusiones, ¿sí? O si disminuimos dosis. E incluso pues si ya se logra un descenso adecuado de la presión arterial, podemos considerar el manejo oral. Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, hay presencia de insuficiencia cardíaca, así congestiva, también indicado pues utilizar nitroprusiato más la furosemida, o pues por ejemplo en los casos de enfermedad renal crónica considerar lo que es la diálisis, o si ya la sobrecarga por falla cardíaca o edema pulmonar, pues el manejo con diuréticos solo pues con la furosemida. En cuanto a la urgencia hipertensiva, los 3 grupos farmacológicos más utilizados se encuentran los calcioantagonistas, los YECAs y los vasodilatadores. Tenemos que dentro de estos tenemos un calcio antagonista de acción corta que es el nifedipino.
Lo malo pues es que puede generar una reducción impredecible de la tensión arterial. Dentro de las complicaciones que se relacionan está la isquemia cerebral o la arritmia ventricular, y también la taquicardia refleja la hipotensión y la hipertensión de rebote. Tenemos el amlodipino, que este es un bloqueador de canales de calcio, eh, que pues dosis en niños de 6 años se puede comenzar por 2.5 miligramos al día cada 24 horas hasta 5 miligramos día, y pues ya en niños más pequeños dosis de 0.05 a 0.3 miligramos kilodosis cada 24 horas. Lo bueno pues es que no precisa un ajuste pues en pacientes con insuficiencia renal, tiene metabolismo hepático, sin embargo se habla que es muy difícil pues su dosificación. Tenemos el isradipino, que es un calcio antagonista hidropiridínico de segunda generación, genera una vasodilatación sin efecto en la función miocárdica. Sin embargo, dentro de las reacciones adversas está la hipotensión, la cefalea y el flushing, y está en contraindicado con el uso de los azoles. Tenemos la clonidina. Entonces, en cuanto a la clonidina, tenemos que eso es un agonista alfa-2 adrenérgico que tiene una acción central reduciendo el tono simpático. Con esto genera pues lo que es la vasodilatación. Dentro de las reacciones adversas pues se encuentra lo que es la hipertensión de rebote, la sedación y la sequedad de la boca. Tenemos que el mayor inconveniente pues es el de su uso, pues esa tendencia a causar hipertensión de rebote. Eso es pues como lo principal. En cuanto al minoxidil, tenemos que es un vasodilatador arterial directo potente. Por lo tanto, este más se utiliza pues en esas formas refractarias de hipertensión. Dentro de las desventajas es que produce una tasa de caída poco predecible, por lo cual hay que tener cuidado, y pues ya a largo plazo se ha asociado a hirsutismo, hipotensión grave y derrame pericárdico. No está indicado en feocronomocitoma, insuficiencia cardíaca congestiva y coronariopatías. En cuanto a IECAS, tenemos enalapril, el cual no está indicado en lo que es la hipercalemia, la estenosis de arteria renal, la disfunción renal y el embarazo. Aquí tenemos un cuadrito en donde se habla pues del manejo, lo mismo inicialmente pues ese ABCDE. Entonces tenemos que, por ejemplo, si tolera la vía oral, dentro de lo más utilizado y sobre todo pues en nuestra institución, lo que es clonidina, nifedipino o amlodipino. Si es pues por ejemplo por sobrecarga el manejo con diuréticos, y por ejemplo si no tolera vía oral pues lo que es la betadol, nitroprusiato y nicardipino. En cuanto a la coartación de la aorta, ¿sí? Betabloqueadores están indicados tales como la betalol o el esmolol. En los recién nacidos se puede ayudar con lo que es la prostaglandina E1 para abrir el conducto arterioso y pues que el flujo de sangre no pase por la coartación y estabilice al paciente. Tenemos que el requerimiento de antihipertensivos crónicos disminuye si se realiza pues una intervención exitosa, aunque la hipertensión preoperatoria es un fuerte predictor de hipertensión a largo plazo. En cuanto a como tal la encefalopatía hipertensiva, tenemos que la indicación es una infusión continua de un antihipertensivo. Los indicados pues nitroprusiato, labetalol y nicardipino. Y pues que siempre es bien importante diferenciar que esta hipertensión no vaya a ser por una lesión intracraneal o una masa intracraneal, debido pues que esta presión arterial elevada es para aumentar esta presión de perfusión del cerebro, y en donde en esos casos pues sí está contraindicado el antihipertensivo. En los feocromocitomas tenemos que pues dentro de los signos clásicos, la cefalea, la sudoración, la taquicardia y la hipertensión arterial. Tenemos que la meta aquí de la tensión arterial es mucho mayor, que sea menor al percentil 50, en donde inicialmente se habla de 3 pasos, que son el alfa bloqueo adrenérgico, ya sea con fentolamina, fenoxibenzamina, doxazosina y prazosina. Esto más o menos 14 días antes de si se realiza la intervención quirúrgica. Cuando ya esté bloqueado, por decirlo así,
Ya vienen los beta bloqueadores 3 días antes del procedimiento quirúrgico y pues ya lo definitivo es la resección quirúrgica. Cuando se trata pues de sobredosis por cocaína o anfetaminas, pues si un paciente llega con hipertensión arterial y agitación, indicados benzodiazepinas como lorazepam, habitualmente esto es transitorio y muchos no requieren tratamiento. Sin embargo, si tenemos esta emergencia hipertensiva, se puede tratar con fentolamina e incluso pues habla que si hay dolor torácico con nitroglicerina sublingual, ojo pues que los beta bloqueadores están contraindicados. Ya en el caso de preeclampsia y eclampsia, pues aunque esto es un tema aparte, ¿sí? El abotalol es la primera línea de tratamiento. La hidralazina también se ha utilizado pues históricamente, sin embargo ya casi pues no se consigue. Sin embargo, hay mayor riesgo de hipotensión. También está el nicardipino y el nitroprusiato de sodio está contraindicado. Siempre como en todo, hablando en general de la hipertensión arterial, siempre realizaron modificaciones en el estilo de vida, ya aquí hablando pues como también de prevención, ¿sí? Lo que es la restricción de ingesta de sodio, aumentar el consumo de aceite de oliva, una dieta pues equilibrada y la actividad física. Ya por último, los mensajes para llegar a casa. En los niños no es igual a los adultos. Tenemos que no existen valores específicos para esclarecer unas cifras de crisis hipertensiva. Sin embargo, cuando nosotros tengamos esa hipertensión arterial mayor al estadio 2 y signos y síntomas ya pueden ser sugestivos de compromiso orgánico, que siempre es importante realizar la diferencia entre una emergencia y una urgencia y siempre tratar de determinar esta causa. Si es una emergencia, pues va a ser un manejo endovenoso. Si es urgencia oral, se debe evitar un descenso abrupto de la presión y recordar pues siempre el manejo de la causa específica. Y por último, siempre tomar la presión en los niños. En los niños también da hipertensión, los niños también dan crisis hipertensivas y por lo tanto es muy importante este signo vital. Muchas gracias.